Hola a todos, soy Jorge Miranda y en el día de hoy vamos a dar inicio a la segunda clase de lo que es procesamiento digital de señales utilizando el software de MATLAB. En esta clase vamos a utilizar y vamos a ver una herramienta matemática muy importante para el análisis de señales de una dimensión como de dos dimensiones. A esta herramienta matemática la vamos a llamar la transformada de Fourier. En este caso vamos a ver la transformada de Fourier en tiempo discreto, porque cualquier sistema computacional va a analizar a la señal en un formato o en un tiempo que va a estar discretizado. Ahora, según esta herramienta, vamos a analizar a una señal. Esta señal la vamos a definir como si fuera algún tipo de información. Dicha información quizás va a variar con respecto a una variable o puede ser con respecto a dos variables o a múltiples variables. En tal caso, sin importar qué variables sean, lo que tenemos que tener en cuenta es que la señal va a ser cualquier magnitud física, que lo que va a representar es alguna determinada información que sea relevante para la aplicación. Supongamos que tenemos a una función llamada seno, que varía en este caso con una sola variable, que es el tiempo. Esta información que representa esta señal se va a dividir según el tiempo en dos tipos, si va a ser en tiempo discreto o si va a ser en tiempo continuo. Una señal continua la podemos ver en la siguiente gráfica. ¿Qué indica que sea el tiempo continuo? Básicamente indica que el tiempo puede variar y puede tomar cualquier valor, sea infinitesimal. Sabemos que estos valores que va a tomar la señal toman un rango infinito de valores. Por tal motivo, un sistema computacional no va a poder representarlos. En tal caso, se va a tener que usar una versión discreta. ¿Y la versión discreta cómo se obtiene y qué efectos trae? Bueno, para ver los efectos tenemos que introducir la herramienta matemática llamada transformada de Fourier en tiempo continuo. Básicamente, una señal se puede representar como una expansión en sumas de senos y cosenos. Cuando la señal que estamos analizando es una señal quizás periódica, a esa herramienta matemática la vamos a llamar serie de Fourier. Pero en tal caso, la señal que estamos analizando y que está en el tiempo continuo y es no periódica, la herramienta matemática que se usa para una señal no periódica se va a llamar la transformada de Fourier. Y específicamente va a ser en tiempo continuo, porque la señal que vamos a utilizar o que vamos a analizar está en el tiempo continuo. La transformada de Fourier la vamos a conocer como una ecuación de análisis. Esta ecuación de análisis está representada por la ecuación que está aquí arriba. Y vemos una expresión gráfica que tiene que ver con la parte de arriba. Es decir, esta transformada de Fourier es una forma equivalente de la señal en el tiempo continuo. Es decir, analizar la señal en el tiempo continuo y en el espectro de frecuencia va a dar el mismo resultado, porque ambos son equivalentes. ¿Qué pasa si yo tengo la transformada de Fourier o la respuesta en frecuencia de esta señal? Si quiero calcular a partir de acá cuál fue esa señal continua, utilizo la transformada de Fourier, que en este caso va a ser la transformada inversa, y está representada por la ecuación que está aquí abajo. Fíjense que ambos usan integrales porque estamos analizando el tiempo que varía en un rango, en este caso que va a tomar cualquier valor infinitesimal y que va a ser muchos valores que van a ir desde menos infinito hacia el más infinito. Entonces, para nosotros poder analizar esto en un sistema computacional, tenemos que tener una versión discreta de ello. Esa versión discreta la podemos representar así. Con respecto a la señal anterior, que era esta señal continua, podemos ver su versión discreta, que en sí constituye solamente muestras de la señal anterior. Ahora, ¿cómo se generan esas muestras? ¿O qué elemento hace para yo obtener esas muestras? A ese elemento lo vamos a llamar conversor analógico digital. En una forma ideal vamos a hablar como de un bloque que lo que va a hacer es simplemente convertir la señal analógica en un formato discreto.
Matemáticamente lo vamos a expresar con la siguiente nomenclatura. T como variable independiente que representa el tiempo continuo y n como la variable independiente que representa al tiempo discreto. Podemos observar que acá existe un parámetro t mayúscula. Este t mayúscula hace referencia al periodo de muestreo. Básicamente el periodo de muestreo va a indicar el tiempo en la cual yo voy a tomar una muestra de la señal continua. Es decir, ya suponemos que yo quiero obtener las muestras de esta señal continua. Entonces la pregunta va a ser, ¿cada cuánto tiempo yo voy a obtener esa muestra? A ese tiempo se le va a llamar el periodo de muestreo. Y vamos a tener dos casos, cuando el periodo de muestreo es uniforme y cuando es no uniforme. Para casos prácticos vamos a utilizar un periodo de muestreo uniforme. Este periodo de muestreo lo vamos a denotar con la letra T mayúscula. Y la inversa se va a llamar frecuencia de muestreo. Una forma didáctica de ver esto es la siguiente expresión. Vemos que acá está una señal continua y cuando pasa sobre el bloque análogo, que es un conversor análogo digital o análogo a discreto, vemos su representación discreta. Y entre cada muestra va a haber un tiempo, que es el periodo de muestreo. Otra forma de verlo es mediante un interruptor, ya que la señal que va a pasar sobre este módulo conversor analógico discreto va a tener que ser interrumpido. Esas interrupciones o el tiempo de cada interrupción se va a llamar periodo de muestreo. Esta es una forma mucho más didáctica de entender cómo es el proceso del muestreador que realiza el módulo ADC, ¿no? O el módulo conversor analógico a discreto o analógico a digital. Entendiendo eso, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tengo el tiempo continuo? Obtenemos esta transformada de Fourier. Pero ¿qué pasaría si yo muestreo la señal continua? ¿Cuál sería el espectro de Fourier de dicha señal discretizada? Básicamente, podemos observar o se puede demostrar que la respuesta en frecuencia de su versión discreta es una versión que genera réplicas. Es decir, simplemente es un espectro de Fourier que es igual al del anterior, pero sino que se han generado réplicas y que están divididas todos sobre el periodo de muestreo. Es decir, la magnitud se ha dividido entre el periodo de muestreo y se han generado réplicas. Ahora, en el siguiente, en la siguiente sección, por así decirlo, vamos a ver cuál va a ser esa frecuencia de muestreo para la cual estos bloques o estos espectros no se solapen, porque si se solapan me van a generar lo que se llama el aliasing, que es algo que se debe evitar con el fin de su posible reconstrucción. Entonces, vamos a ver el teorema de Nyquist. Básicamente, el teorema de Nyquist me va a poner un límite a la frecuencia de muestreo. Esa frecuencia de muestreo va a depender, sí o sí, de la máxima frecuencia que contiene la señal analógica. Supongamos que yo tengo una señal de voz que quiero muestrear. Básicamente, la señal de voz contiene un espectro de frecuencia que tiene como máxima frecuencia 4 kHz. Entonces yo puedo decir que B, en el caso de la voz, la transformada de Fourier o su espectro de frecuencia va a ser hasta 4 kHz. Por tal motivo, la frecuencia de muestreo debe ser como mínimo 8 kHz para que pueda cumplir el teorema de Nyquist. El teorema de Nyquist lo que va a hacer es evitar el solapamiento entre estos espectros que se generan justamente por el muestreo de la señal continua a un formato discreto. Ahora, entonces, vamos a tener dos cosas importantes. Una, la transformada de Fourier en tiempo discreto y el otro, la transformada de Fourier en tiempo continuo. Ahora, acá podemos observar la variable frecuencia, que hace referencia a la frecuencia continua. Y acá vamos a observar la variable f minúscula, que va a hacer referencia a la frecuencia discreta. La relación que va a haber entre la frecuencia discreta con la frecuencia analógica o continua simplemente va a ser una división, y esa división es la frecuencia de muestreo. Ahora, en MATLAB existen dos comandos.
El primer comando para calcular la transformada de Fourier en forma discreta es el que está acá arriba. Es FFT y como argumento recibe la señal que uno quiere calcular su espectro en frecuencia, coma, la cantidad de puntos en frecuencia. ¿Y qué pasa si queremos obtener a partir de la respuesta en frecuencia la señal en forma en la variable temporal del tiempo discreto? Se usa la transformada inversa de Fourier que es IFFT y se pone como argumento la transformada de Fourier y como segundo argumento se pone la cantidad de puntos. Luego vamos a ver algunos otros comandos que tienen que ver con lo siguiente. Si podemos observar en la transformada de Fourier en tiempo discreto como en el tiempo continuo, vemos que existe una variable compleja que es la exponencial, que en sí es un seno más un coseno, pero que tiene adicionado una variable compleja llamada j. Entonces podemos obtener que en términos generales la transformada de Fourier, ya sea en tiempo continuo como en tiempo discreto, es una variable compleja. Por tal motivo, una variable compleja va a estar caracterizado por su módulo y por su fase. En MATLAB, el módulo se calcula, o el valor absoluto o la magnitud de un número complejo se calcula con el comando abs y se pone como variable un vector de números complejos o en este caso puede ser solamente un número complejo. Si queremos hallar la fase de una variable compleja o de un vector complejo, se hace uso del comando angle. Como argumento se constituye la variable compleja o el vector complejo. Entonces vamos a ir a MATLAB con el fin de hacer uso de esto, pero antes de ello vamos a aplicarlo esto a lo que es la grabación de voz. Para hacer la grabación de voz en MATLAB vamos a utilizar algunos comandos muy importantes y que están actualmente actualizados, por así decirlo, por MATLAB y que algunos otros comandos ya han expirado, ¿no? La primera función que tenemos que tener en cuenta se va a llamar Audio Recorder, que básicamente va a servir para crear un objeto que me permita la grabación de audio. Este objeto va a tener varios métodos. Uno de esos métodos, que está después, se va a llamar getAudioData. Antes de ver ello, vamos a utilizar el primer comando para crear un objeto llamado audio. Tengan en cuenta que el nombre que dice audio acá puede ser cualquier otro nombre. El que sí deben respetar es el código que está acá, esta función audio recorder. Y como argumento importantes van a tener tres argumentos. Primero, hace referencia a la frecuencia de muestreo. Si suponemos que vamos a grabar la voz y sabemos que la voz tiene un espectro de frecuencia de 4 kHz, según el criterio de Nyquist, la frecuencia de muestreo debe ser como mínimo el doble de 4, o sea, 8 kHz. Como segundo argumento, hace referencia a que cada muestra se va a representar por un formato digital. Es decir, el segundo argumento me va a indicar la cantidad de bits que van a ser necesarios para representar a una muestra. Y el que está a la derecha como tercer argumento va a indicar el número de canales, si queremos que sea monoestéreo o si queremos que sea estéreo de dos canales. Ahora, para empezar la grabación tenemos que hacer uso de la función record blocking, que como argumento recibe un objeto audio que hemos creado en esta función, llamada audio. Puedes colocar cualquier nombre acá, coma, y se coloca la duración que quieres tú grabar. Una vez hecho eso, una vez que hemos grabado, ¿cómo obtenemos esas muestras de lo que hemos grabado? Con el método getAudioData. Se coloca así, el objeto que constituye a la grabación, punto getAudioData. Toda esta información con respecto a la grabación se va a guardar en esta variable llamada VozData. Una vez hecho eso, podemos almacenar estas muestras en un formato .wav con la función AudioWrite. ¿Qué pasaría si yo quiero reproducir lo que he grabado? Se usa la función sound. Esta función sound recibe como primer argumento las muestras de voz y como segundo argumento la frecuencia de muestreo. ¿Y qué pasaría si queremos leer
algún archivo que está grabado. Se usa la función AudioRead y me va a devolver como dos variables la frecuencia de muestreo y un vector que representa a toda la información con respecto al audio que se ha grabado. Entonces, vamos a abrir el software de MATLAB. Vamos a abrir el software de MATLAB. Le damos en New Script. Vamos a colocar los comandos clásicos que tiene que ver con borrar las variables del workspace. Llamado comando se llama clear all. Cerrar ventanas previas. Limpiar la ventana de comando y iniciamos la grabación. Primeramente creamos un objeto, crear un objeto para la grabación de audio. Vamos a llamarle audio, por ejemplo, a ese objeto, audio objeto. Creamos acá la función audio o hacemos uso de la función audio recorder. Frecuencia de muestreo, supongamos, basándonos en el criterio de Nike, hay que colocar una frecuencia de muestreo de 8 kHz si estamos grabando voz. Vamos a representar cada muestra con 16 bits y vamos a tener simplemente un solo canal, o sea que sea mono estéreo. Luego vamos a utilizar la siguiente función. Audio of. Vamos a colocar esto. Punto start. Iniciando grabación. Grabación concluida. Voy a colocar un input para que cuando yo presione una tecla, se inicie la grabación. Esto de acá, estos tres mensajes me van a salir en la ventana de comando, una vez que yo le dé clic al botón Run. Luego, suponemos que se está iniciando la grabación. Ahora lo que voy a hacer es obtener, o mejor dicho, voy a empezar a grabar. Empezar a grabar. ¿Cuál era esa función? Record Blocking. Se coloca el objeto audio, la frecuencia de muestreo, que era 8000. No, perdón, la duración. Supongamos que sea de 3 segundos, punto y coma. Una vez hecho eso, lo que voy a hacer es obtener las muestras, es decir, todas esas muestras que estoy grabando lo voy a almacenar en una variable llamada voz data. Recuerden que puede ser cualquier tipo de variables, lo que está a la izquierda. Entonces, voz data va a ser igual a lo que hay en audio.getAudioData. Luego voy a colocar un vector tiempo para poder plotearlo, que vaya desde 0, que vaya desde 1 entre 8000, dos puntos. Vamos a parametrizar esto de acá, este 8000 Hz, lo voy a parametrizar así. Y acá se va a colocar ahora lo que voy a hacer es, a continuación lo que voy a hacer es plotear todo eso. Vamos a plotear todo, vamos a plotearlo, vamos a graficar toda esta información con t, voz data. Una vez que hice eso, lo que voy a hacer es reproducirlo. Reproducir
el audio con la función sound, que se colocaba como argumento, se coloca las muestras de voz, coma, frecuencia de muestreo. Luego lo que voy a hacer es escribirlo, audio write, que voy a llamar acá el nombre que sea grabando 1.wap. A la derecha se coloca qué es lo que vas a grabar. Lo que estoy grabando es todo lo que está acá. Entonces voy a darle clic en Run. Obviamente tengo que guardarlo. Lo voy a guardar en mi escritorio. Lo voy a poner acá. Archivo 1 PDF. Hola con todos. Soy Jorge Miranda. Ahora, tengo que darle un botón o tengo que presionar una tecla para iniciar la grabación. Hola con todos. Soy Jorge Miranda. Hola con todos. Soy Jorge Miranda. Acá sucedió un error, no me permite grabar. Vamos a ver por qué. Allá. Aparte del... Tengo que darle también la frecuencia de muestreo. Vamos a grabar de nuevo. Entonces, voy a presionar cualquier tecla para iniciar la grabación. Hola con todos, soy Jorge Miranda y estamos grabando. Hola con todos, soy Jorge Miranda. Bueno, podemos ver que solamente me grabó hasta donde dice Miranda porque ya había pasado el tiempo adecuado, que era hasta los 3 segundos, y podemos ver su gráfica, ¿no? Básicamente la variable que vemos acá en el eje horizontal es la variable del tiempo y la variable que está en el eje vertical tiene que ver con la magnitud. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero analizar, en este caso, a esta señal de voz que está en función de la variable del tiempo, pero en una forma frecuencial, es decir, calcular la transformada de Fourier de esta señal? Para hacer todo eso de ahí, lo que voy a hacer es lo siguiente. Como yo ya sé que ya grabé la señal de voz, y eso debe estar en mi escritorio, y podemos observar que sí, correctamente está en mi escritorio. Se va a llamar grabando1.wap. Entonces, como yo ya sé que está grabado, voy a crear otro archivo. Voy a copiar las mismas variables que están acá arriba. Lo voy a pegar y voy a hacer lo siguiente. Voy a leer cualquier archivo .wap con el comando audio read. Él me va a devolver la frecuencia de muestreo y me va a devolver todas las muestras de voz. Coloco acá audio read. Coloco el nombre del archivo que se llamaba grabando1.wap, punto y coma. Lo que voy a hacer es obtener el tiempo, cualquier variable coloco. El tiempo se va a calcular de la siguiente manera. El tiempo se calcula. Yo sé que voz es un vector que contiene todas las muestras de lo que he grabado. Entonces, ¿cómo calculo el tiempo? El tiempo se va a calcular simplemente con una relación entre la cantidad de muestras y la frecuencia de muestreo. Eso se va a lograr de la siguiente manera. Se calcula la longitud de las muestras, todo esto dividido entre la frecuencia de muestreo. Haciendo uso de esto, voy a calcular la cantidad de tiempo que se ha grabado, que obviamente era 3 segundos, pero en este caso todo ya está parametrizado.
Una vez que hice eso, voy a crear otro vector tiempo que va desde 0, 1 entre la frecuencia de muestreo, que llegue hasta tiempo, menos 1 entre la frecuencia de muestreo. Una vez que hice eso, yo sé que voz contiene la información de mis muestras, o en este caso de las muestras de voz que he grabado, y voy a calcular la transformada de Fourier. Voy a colocarle acá transformada 1 de Fourier y se va a utilizar el comando FFT. Como argumento se coloca voz, punto y coma. Como yo sé que esto de acá es un vector complejo, tengo que calcular la magnitud. Uso el siguiente comando, tf, por ejemplo, magnitud, y que se va a llamar abs. ¿De quién? De tf1. Una vez que hice eso, lo que tengo que calcular o lo que tengo que generar es la frecuencia, generar el vector de frecuencias. Eso lo voy a generar de la siguiente manera. Voy a colocar una variable f, por ejemplo, y le voy a colocar el siguiente comando, linspace, que vaya desde 0, coma, la frecuencia de muestreo, coma, y que sea la longitud de la transformada de Fourier, tf1. Entonces lo que voy a hacer ahorita es graficar la transformada de Fourier. Voy a usar subplot 211 plot el vector tiempo con respecto a la voz, y en el que está abajo voy a generar su transformada de Fourier. Plot de f con respecto a la magnitud de la transformada de Fourier. Lo voy a guardar acá, PDS2 igual. Mm, allá. Entonces creo que había colocado mal estas dos variables, tiene que ser al revés. Primero te devuelve el vector de voz y como segundo argumento o como segunda variable de retorno te devuelve la frecuencia de muestreo. Entonces, ahora que corre el programa, voy a colocar de nuevo lo siguiente. Voy a reproducir lo que grabé anteriormente para que se demuestre todo lo contrario, todo lo que estoy haciendo. Reproducir las muestras de voz. Con el comando era sound, se coloca voz y la frecuencia de muestreo. Hola con todos, soy Jorge Miranda. Y efectivamente, podemos demostrar de que estamos reproduciendo lo que habíamos grabado anteriormente. Y en la primera gráfica obtenemos las muestras, o en este caso la señal de voz con respecto al tiempo, y en la segunda gráfica que está abajo obtenemos la transformada de Fourier de esta señal de voz. Cabe resaltar de que en los subsecuentes videos voy a explicar por qué ocurre este fenómeno, es decir, si habíamos dicho que la frecuencia hasta la cual existe la señal de voz es hasta 4 kHz, y la primera gráfica lo demuestra, sino que la gráfica que está a la parte derecha dice lo contrario. Eso no es en sí un problema, porque luego se va a demostrar de que la transformada de Fourier sigue una forma simétrica. Entonces lo que está acá es una réplica de lo que está acá.
Es decir, vean la parte que está a la derecha como si no existiera. Solamente concéntrese de 0 hasta 4 kHz. Lo que está acá se va a explicar en los próximos videos por qué ocurre este fenómeno. Pero como podemos observar que la señal de voz existe hasta 4 kHz o menos, vemos que su transformada de Fourier contiene valores altos a frecuencias cercanas, es decir, podemos observar que la señal de voz tiene una energía que está concentrada a bajas frecuencias. Observamos que las frecuencias que estén más próximas a 4 kHz están sumamente atenuadas. Por tal motivo, decimos que la transformada de Fourier se ha calculado de una manera exitosa de estas muestras de voz. Sería interesante aplicar algunos algoritmos para detectar cuándo se genera un respectivo, o sea, cuándo yo puedo, o sea, cómo detectar quizás algunas frecuencias específicas de las señales de voz que tienen que ver con los formantes que se producen en las vocales. Eso podría ser en subsecuentes videos. Bueno, vemos que todo ha salido correctamente. Espero que haya sido de su, de su agrado. Y bueno, esto sería todo. Gracias por ver el video. Nos vemos en los próximos videos. No se olviden de compartir y suscribirse para estar motivado de realizar mucho más videos relacionados al procesamiento digital de señales, lo que es programación en microcontroladores de CPIC, como también lo que son redes neuronales que tengan que ver con el aprendizaje supervisado y no supervisado utilizando el software de MATLAB y que también se podría más adelante implementar en cualquier otro lenguaje de programación como puede ser C o C++, utilizando quizás algún microcontrolador de quizás de hardware reducido, pero que al fin y al cabo se pueden implementar. Bueno, gracias por toda su atención, esto ha sido todo.